Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. ¿Quién expresará las poderosas obras de Adonai? ¿Quién será capaz de alabarle con dignidad? ¿Quién expresará las poderosas obras de Adonai? ¿Quién será capaz de alabarle con dignidad? Una vez más con ustedes en sus hogares, muchas gracias hermanos y amigos por darnos esta oportunidad de llegar a ustedes a través de estos medios. Gracias Gabriel Lemus por este increíble canto que nos compartes en esta introducción. Y esto pues de antemano les digo, amados míos, les invito a que puedan escuchar este maravilloso material de sesión acústica de Gabriel Lemus. Gracias Gabriel por la aportación de tu música. Amados hermanos, antes de comenzar en este momento, en esta grabación, quiero aclarar algunas cosas acerca de cómo vamos a estar trabajando con el libro de Apocalipsis. Me gustaría mucho poderles aclarar el punto de que lo estaremos manejando en cuadros grandes. ¿Qué quiere decir esto? No podemos meternos a cada uno de los finos detalles de cada versículo que nos pasea prácticamente por toda la Biblia. Pero sí podemos irnos a cuadros mayores donde de una vista panorámica sepamos qué tenemos en el libro de Apocalipsis y así podamos compartírselo a aquellos que lo necesitan también saber. Además también el cuadro grande nos ayuda a apreciar de manera amplia lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso mensaje. Entonces les voy a agradecer su paciencia y obviamente para los estudiantes exhaustivos el cuadro grande nos ayuda a poder desmenuzarlo poco a poco en todo el paseo de las Sagradas Escrituras. Así que comenzamos y les invito a que le pongamos mucha atención a los detalles de este primer y maravilloso capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Leamos con detenimiento. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo,
y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El apóstol Juan ya está en la introducción y nos presenta el orden que Jesús le da para iniciar la aventura de este grandioso libro de Apocalipsis. Tenemos que ir viendo algunos detalles, hermanos míos, hermosos de la estructura artesanal de esta introducción. Vamos a dividirlo en 2 partes, del versículo 1 al versículo 9 tenemos una parte, y del 10 al 20 la segunda parte. Pero en la primera parte vamos a ver que del versículo 1 al versículo 8 es la presentación de la persona glorificada de Jesucristo. Esto es muy importante que lo tenga muy en cuenta, porque es lo que hace a Juan también entender muchas cosas que se van a ver en estos capítulos de tan maravilloso libro. En el capítulo 1 vemos que hay porciones que las vamos a ir dividiendo. Por ejemplo, en el versículo 1 hay 3 aspectos importantes que tenemos que tomar muy en cuenta. Número 1, Jesucristo se presenta como el Señor de la revelación. Nos presenta un juego hermoso del cielo. Dios el Padre le da la revelación, es de Jesucristo. Jesucristo la traslada a su ángel, y el ángel se la va a dictar y se lo va a presentar al apóstol Juan. Jesucristo, la revelación de Jesucristo, necesito remarcar mucho, es la revelación de lo que Él va a hacer, pero también la revelación de su persona. Y es donde vamos a ver cómo Cristo nos muestra el carácter de su persona como el Rey de Reyes glorificado en el cielo. En este versículo 1, hermanos míos, inmediatamente vemos con naturalidad y con claridad cómo abre la puerta con la revelación de Jesucristo. Esto es un asunto de Jesús, no es un asunto de Juan. Por otro lado, otro punto muy importante es a quién va dirigido. Y Él se lo dirige a sus siervos. Póngale mucha atención, porque la palabra siervos nos hace referencia automáticamente, y recuerde que en el griego significa esclavos literalmente. Cuando habla de sus esclavos, sus siervos, es muy importante aclarar que el pueblo judío tenía por costumbre, también en el tiempo del Antiguo Testamento, comprar en un momento dado esclavos, pero en la ley el Señor les mandó que un esclavo les debía durar solamente 7 años y después se les daba la libertad. Pero había esclavos que se habían emparentado, que habían hecho tanta amistad con el patrón, que cuando terminaban los 7 años, ellos pedían por favor que oficialmente se les permitiera vivir el resto de su vida con ellos, y entonces ellos les servían en amor, y eran esclavos especiales que se quedaban en la familia por amor. A ese corte de esclavo es al que se refiere Jesucristo con sus seguidores. Póngale mucha atención, porque está dirigido a sus siervos. No es un libro para todo el mundo, aunque todo lo deberían de leer, pero va pensado en sus siervos. Esto lo vamos a ver en conexión con el versículo 9, donde Juan hace la presentación de su persona, y ver el perfil que nos presenta rápido acerca de lo que es un siervo delante
de Jesucristo. Otro punto también importante del versículo 1 es la palabra pronto. Es muy importante saber que la palabra pronto tiene no significa, vaya, el hecho de que es algo que va a suceder en el momento donde Juan está escribiendo, en el tiempo de Juan. Está una palabra griega que se escribe como tachet, y significa, digámoslo así, como la velocidad del movimiento del cronómetro, una medición del tiempo rápido. La palabra pronto, Jesucristo se está refiriendo a que cuando lleguen los eventos, cuando empiecen los eventos, acuérdese que el día del Señor empieza con el arrebatamiento, y a partir del arrebatamiento, el tachet es poner el cronómetro, comienza a correr el tiempo y las cosas se van a desplazar de manera muy rápida. Es muy importante la palabra pronto, se refiere no a la fecha, sino a que cuando esto suceda, ya activado, nadie lo va a parar. Por otro lado, en esta primera parte es muy importante ver, amados míos, que en el versículo 3 tenemos bienaventuranza. Dios bendice, Jesucristo bendice doblemente a aquellos que leen y enseñan este libro, a aquellos que lo oyen y a aquellos que lo guardan. Y guardar no es un estado pasivo, es guardarlo, es apreciarlo y hacer lo que el libro nos demanda. Pero en el asunto de las bienaventuranzas es muy importante saber que nos presenta la primer bienaventuranza. Tenemos más bienaventuranzas en este hermoso libro, pero recuerde, por favor, que Apocalipsis es el libro donde hay más bienaventuranzas, donde hay más galardones y donde hay más promesas que en cualquier libro de las Sagradas Escrituras. Maravillosa escritura, maravilloso libro. Y entonces nos presenta la primer bienaventuranza para aquellos que la enseñan, la leen, lo escuchan y la guardan. No es algo que ya deberíamos de ignorar. Es increíble que haya pastores que no sé por qué razón le dan la vuelta a ese punto, y es importante que sepamos que también hay gente que hasta miedo le tiene a este maravilloso libro. Caray, ahí andan viendo películas de terror y quedándose desvelados, todos asustados, y salen con que les asusta el libro de Apocalipsis. Vamos a ver la gloriosa escritura que llena el alma de la persona que puede ver lo que Dios tiene para su pueblo escrito. Dentro de este bosquejo, amados míos, del versículo 4 al versículo 7 tenemos la salutación de la Trinidad a sus siervos en su iglesia. Y aquí vemos algo maravilloso. Por ejemplo, primero se presenta a Dios el Padre como a aquel que es, que era y que ha de venir. Es muy importante porque mucha gente se confunde creyendo que se refiere a Jesús. No, se está refiriendo al Padre, y lo digo de forma práctica. Mire, el que es, obviamente recuerde que cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, ahí en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, Dios le aclara a Moisés que Él es el que es, y Dios simplemente es. Cuando dice que era, recuerda que la participación de la Trinidad en la historia humana es muy importante ver la marca. En el Antiguo Testamento veíamos a Dios el Padre como Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento a Jesucristo como el Redentor y Salvador del mundo. Cuando muere, resucita, se viene la dispensación de la gracia y es el tiempo del Espíritu Santo. Es el que era en la participación de lo que se está hablando de la culminación del humano, de la creación, y el que ha de venir. Es muy importante poner atención a esto, amados míos, porque a veces hemos abusado diciendo continuamente que Jesucristo viene, pero está bien, pero Dios, el Padre, viene a implantar su reino para siempre. Dios viene, esto lo tenemos en el libro de Daniel. Recuerde que Daniel es lo que es Apocalipsis en el Nuevo Testamento, es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él,
Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el capítulo 7, versículo 9 al versículo 13, Daniel nos aclara al anciano de días. Recuerde que el anciano de días, canas y figura anciana, no es un asunto de edad, es un asunto de sabiduría, es un asunto de conocimiento, de experiencia. Y presenta a Dios como la sabiduría plena, versículo 9, y en el versículo 13, versículo 9, viene el anciano de días a plantar su imperio y su reino, y en el versículo 13, el Hijo de Hombre, Jesús, viene y se une con el anciano de días. Es claramente majestuosa la presentación de Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 13. Y tenemos entonces que Dios se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego viene la presentación del Espíritu Santo como los 7 espíritus que están alrededor del trono de Dios. Número 7. Amados míos, para interpretar Apocalipsis se necesita trabajar mucho sobre una profunda exégesis o explicación de lo que pasa en el libro. También tenemos que utilizar las herramientas adecuadas de la hermenéutica para hacer interpretaciones congruentes y equilibradas. El contexto histórico es importante, el género literario es importante, pero la Biblia se interpreta primero en su naturaleza escrita. Hay que poner mucha atención a esto. Estamos utilizando lo que es el método, dentro de los métodos de interpretación, estaremos utilizando el método histórico-gramatical. ¿Qué es esto? Mucho enfoque en la historia y en cada una de las letras plasmadas aquí. Por eso tenemos que ponerle mucha atención a las figuras y sobre todo también a los números. Y aquí tenemos la presentación del Espíritu Santo en el número 7. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque el número 7 es sagrado y significa plenitud, significa completo, plenitud. Y obviamente es esa forma de presentar algo que Dios dice, te lo estoy mencionando en todo su concepto, en toda su totalidad. Es plenitud. Y el Espíritu Santo se presenta como la santidad plena de Dios. Es la inauguración. Pero recuerde usted, no es un número simplemente por mencionar. Tenemos obviamente que cada capítulo se tiene que interpretar en su contexto, pero la numerología es muy clave en el libro de Apocalipsis y de toda la Biblia. Por ejemplo, número 7. En Apocalipsis usted va a ver que el Espíritu Santo se presenta con número 7, pero después usted va a ver 7 candeleros de oro, va a haber 7 estrellas, va a haber 7 sellos, va a haber 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, va a haber 7 truenos, 7 terremotos, va a haber 7 plagas, va a haber muchos 7 en el manejo de Apocalipsis. Pero no es solamente del libro de Apocalipsis como el número de la plenitud. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. Mateo utiliza 7 parábolas para su evangelio. Jesucristo utiliza 7 panes y los peces para la multiplicación y darle alimentación a mucha gente. Tenemos a Jesucristo dando las últimas palabras en la cruz. Jesucristo habla 7 veces en la cruz. Por ejemplo, el evangelio de Juan capítulo 17, cuando nos presenta la oración sacerdotal intercesora de Jesucristo, presenta 7 peticiones al Padre en esa hermosa oración de Juan 17, y así lo podemos ver. Pero incluso podemos irnos al Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que el número 7 aparece como en la creación, es con 7 días o 7 etapas de tiempo. Lo tenemos también con Noé, que a Noé se le ordena subir 7 pares de animales limpios y solamente un par de animal no limpio en el arca de Noé. Tenemos con Faraón tiene un sueño, son 7 vacas gordas,
gordas, 7 vacas flacas, las espigas también de 7, vienen 7 años de hambruna, 7 años de abundancia. Tenemos cuando el pueblo hebreo camina rumbo a Jericó, el Señor les da la orden de dar 7 vueltas a Jericó. También tenemos con Naamán el sirio, aquel soberbio soldado que se le hizo muy poco lo que Eliseo le pidió que hiciera cuando este hombre tenía lepra, y cuando va al Jordán y está la orden perfecta, santa, la orden plena de zambúllete 7 veces en el Jordán, y cuando lo hace, Dios le regala el hermoso milagro de dejarle la piel como la piel del bebé. Y hermanos, podemos decir tantas cosas, así que no es un número casual. Y para los que me están viendo, amados, que ustedes no conozcan la Biblia o no han escuchado, estas son historias maravillosas de la Biblia, no podemos detallarlas, pero consiga una Biblia y vea las hermosas historias que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y bien, este es el número 7, y el Espíritu Santo lo inaugura en su persona en el capítulo 1, cuando hace la presentación la Trinidad, saludando a sus siervos en las iglesias. Y después de ahí viene Jesucristo. Es importante notar que del versículo 4 al versículo 7 hay 8 referencias a Jesucristo, y lo podemos tener, por ejemplo, como el testigo fiel. Porque el testigo fiel, Jesucristo, lo digo en pocas palabras, viene del cielo a la tierra y viene a testificarnos lo que hay en el cielo. Jesucristo asciende de la tierra al cielo y va y testifica lo que pasa en la tierra. Jesucristo toma la revelación del Padre y se la da fielmente a Juan como testigo de lo que pasa y lo que va a pasar en el cielo. Es el testigo fiel. También el primogénito de los muertos, otra de las referencias que le hacen a Jesús. Y obviamente hemos de recordar que Jesucristo es el primero que se levanta de la muerte, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Aunque déjeme le digo, es hermosa la escritura en el griego original, cuando dice y estuve muerto. Realmente, hermanos, en una interpretación más intencional, el versículo en griego dice el que me hice el muerto. Porque ¿quién mata a Dios? ¿Cuándo mata a alguien a Dios? Pero bueno, tenemos las referencias donde él comienza a hablar 8 referencias relacionadas a él. ¿Por qué aplica 8 referencias? Porque el libro presenta a Jesucristo glorificado. Amados, Jesucristo es Dios. Y la intención y la presentación del libro desde su introducción es que la humanidad, aquellos que no creían, aquellos que juzgaron a Jesucristo, van a saber, Jesucristo es Dios. Las 7 referencias que tenemos, el que era y el que es, el todopoderoso, etcétera, lo tenemos hasta el versículo 8, pero ahorita llegamos al versículo 8. Hay 8 referencias acerca de la persona de Jesús, porque es el Jesucristo glorificado, y se tiene que ver que Jesucristo es Dios. Llama la atención el versículo 7, porque tenemos lo que se conoce como la parusía, la gran parusía, Jesucristo apareciendo en los cielos y todo ojo le verá. Es un literalismo bíblico. Eso es así, es un literalismo bíblico. Todo ojo va a ver a Jesús llegar a la tierra para la conquista, y estamos hablando ya por allá en el capítulo 19. Pero hay un detalle muy interesante, y tenemos que aquí van a temblar. Tenemos que algunos van a temblar, y hace referencia obviamente al pueblo hebreo que no aceptó a final de cuentas a Jesucristo y lo sentenció a muerte. El cuerpo de liderazgo eclesiástico, los fariseos y todos ellos se encargan de matar a Jesús, y obviamente se van a aterrar cuando vean. Sin embargo, es muy importante ver que esto Zacarías lo comentó desde el capítulo 12, versículo 10, cuando hace la referencia de que el pueblo hebreo va a temblar cuando vea a Jesucristo como Señor, al Mesías, pero también se va a arrepentir, va a llorar y se va a arrepentir. Pero el otro sector que va a temblar también, obviamente, es todo aquel pecador, todos aquellos, Mateo 24:30 nos lo dice claramente, y vamos a ver a toda la gente temblando con la presencia de Jesucristo. Veamos lo que dice Zacarías 12:10 y Mateo 24:30. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Usted puede ver que se van a aterrar. Imagínense cuántas cosas va a pasar por su mente cuando vean que Jesucristo es Dios. Y en el versículo 8, amados míos, pareciera, o llamémosla, permítame llamarla, la firma de Jesucristo en esta artesanal introducción de la pluma de Juan. En el versículo 8, Jesucristo pareciera que se mete al escritorio donde Juan está escribiendo, y entonces parece que se asoma a la cámara y Jesucristo declara: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Impresionante. Dentro de los 8 referencias a su persona, Jesucristo irrumpe con el alfa y la omega. Yo soy la primera letra y la última letra del abecedario griego con la que se escriben todas las palabras habidas y por haber. Así que no es de sorprendernos cómo el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, puede abrir ese maravilloso Evangelio, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo de Dios, así que también es el abecedario de la A a la Z. Él es el primero y el último, y cierra con ese broche de oro diciendo que Él es el todopoderoso, una atribución exclusiva de Dios, y es donde Él está demostrando que Él glorificado, Él es Dios. Maravillosa presentación de esto que tenemos a grosso modo rápidamente en estos primeros 8 versículos, que es con lo que primordialmente nos vamos a topar. En el versículo 9 tenemos la presentación de Juan. Juan va a hablar sobre su persona. Póngale mucha atención, porque en el versículo 9 vamos a conectarlo con el versículo 1, donde habla que está dirigido a los siervos, y Juan nos va a dar un panorama rápido o un perfil sencillo de lo que es un siervo de Dios. El versículo 9 dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si nos damos cuenta, Juan manifiesta un carácter. Y esto, hermanos míos, tenemos que ponerle mucha atención, porque la palabra de Dios nos va a marcar el carácter de Jesucristo. Pero si Él dirige su revelación a sus siervos, tenemos que ver a qué se está refiriendo con los siervos o esclavos por amor. No podemos nosotros decir que todo mundo que profesa la fe cristiana simplemente es cristiano por tal razón. Es importante ver que Jesucristo va a aclarar qué va a hacer cuando Él ajuste a su iglesia en los últimos tiempos. Y Juan manifiesta una actitud de humildad, una actitud de servicio. Por algo Jesucristo lo elige para escribir Apocalipsis. Y una cosa muy importante: cuando somos servidores y seguidores de Jesucristo, no hay circunstancialidades. Apocalipsis no se dio bajo la circunstancia mera de que Juan ahorita está como reo político en Patmos. Realmente, Apocalipsis es algo que está orquestado finamente por la mano bendita de Dios. De antemano tenemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22, usted podrá recordar, y haremos más referencia de esto más adelante, donde claramente Jesucristo dice que si Él quiere que Juan quede hasta que Él venga. Está haciendo referencia de que Juan iba a vivir hasta que Dios le presentara la revelación de Jesucristo, la parucía, la aparición de Jesús por segunda ocasión aquí en la tierra. Este perfil sencillo de Juan nos debe hacer recordar, amados míos, cuál es la figura de un pastor o de un creyente, de un cristiano. Es ser humildes, ser sencillos, ser servidores bajo cualquier circunstancia.
es muy importante porque entonces podemos conectar este breve perfil con el versículo 1 que nos dice que la revelación de Jesucristo va dirigida a sus siervos. Entonces, a los siervos, los que le servimos, los que le seguimos, nos debe interesar muchísimo qué tiene nuestro Rey Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos, amados míos, la primer parte del capítulo 1 en esta artesanal escritura de introducción. Para entrar a la segunda parte, versículo 10 al versículo 20, el apóstol Juan nos va a llevar sobre un hecho de una aventura aterradoramente hermosa. Y vemos el cuadro de la aparición de Jesucristo de una manera en la que Juan nunca se la pudo imaginar. Pero para esto, amados míos, para ver este bloque tendríamos que pasearnos un poquito en la historia, retroceder un poquito del año 65, por ahí, por esos rumbos, cuando podemos ver que la iglesia primitiva vivió mucho problema con Roma, mucha persecución. De antemano, recuerde usted que Apocalipsis está siendo escrito en una de las épocas más presionables y peligrosas para la iglesia cristiana. Del año 65 por allá tenemos a aquel emperador llamado Nerón, que lamentablemente tomó en sus manos a tanto a Pedro como a Pablo y les quita la vida intentando destruir el cristianismo. Y qué decir de aquel evento de aquel 19 de julio del año 65, donde Nerón quema un sector de Roma, culpa a los cristianos, y esto provoca una revuelta terrorífica de muchas crucifixiones de los cristianos. Increíble punto histórico donde debemos recordar que Juan estuvo en esa época, vivió esas situaciones con la iglesia, y obviamente tarde que temprano tenía que llegar el recordatorio en ese tiempo en el que él tiene prácticamente 18 meses en la isla de Patmos. Es tiempo cuando él meditaba, cuando él oraba y la mente paseaba sobre todo lo que ha vivido después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en aquella época, en aquellos años, Nerón, habían sido muertos estos apóstoles y llamados por sedición, ¿verdad? Pero llega Domiciano. Años 95-96, que es cuando atrapan a Juan. Y esto, amados míos, viene a la mente de Juan, quizá de tiempo en tiempo estando en la isla de Patmos. Permítame pensarlo y presentarlo así. ¿Cómo olvidar aquella ocasión en la que Domiciano, enloquecido por el fervor de los cristianos, decide desaparecerlos, porque pues el emperador siempre se creyeron un dios? Hay escritores muy interesantes de la época, como Plinio, como Tácito, tenemos como al historiador, algunos historiadores que nos marcan que la iglesia cristiana era considerada como una plaga. Era considerada como una Tertuliano, es otro de los historiadores, y que en sus escritos plasmaban que la gente consideraba a los cristianos como una plaga. De antemano recuerde que este emperador termina pensando que hay que desaparecer a los cristianos porque eran los ateos. Como ellos no creen en las divinidades romanas, era hora de destruirlos. Este emperador toma al apóstol Juan. ¿Y cómo olvidar esa cruenta historia injusta para este anciano? Vemos que automáticamente después de que fue atrapado, ¿cómo olvidar esa escena donde cuando toman a Juan, lo llevan ante el emperador, ya hay una caldera de aceite hirviendo para matarlo? No era solamente, amados míos, matarlo, era realmente una forma de torturarlo y que quedara evidente que con Roma nadie juega. Y entonces este emperador manda que lancen al apóstol Juan, a este caldero de aceite hirviendo. Y esto viene hasta en los libros de historia, amados míos. Este era un emperador bastante cruel. Cuando meten a Juan, sorpresa, ni siquiera una gota le quemó a Juan. Y todos quedan
asombrados, impactados. El emperador fue humillado en ese momento cuando se dio cuenta que Juan no muere, y mucha gente comenzó a hablar precisamente de el Evangelio capítulo 21 verso 22 cuando se dijo esto, porque en el 23 es cuando Juan dice que se quedó entre el pueblo ese dicho, como que pensaban que Juan nunca iba a morir. Entonces imagínese lanzarlo en la caldera de aceite hirviendo y ver que ni siquiera se quemó, ni siquiera se consumió. Obviamente el emperador quedó más molesto, porque el castigo de alguien atrapado ya había sido enjuiciado. Entonces lo que él hace para poder deshacerse de Juan a como dé lugar es mandarlo como preso político a la isla de Patmos, 35 kilómetros de ahí del puerto de Éfeso. Y ahí está Juan. ¿Cómo olvidar ese evento? Sin embargo, el apóstol Juan está adorando en la isla de Patmos en medio de una situación tan crítica, porque no solamente está de manera injusta en ese lugar, sino que hay una carga en el corazón de él como pastor. La iglesia está siendo perseguida. Y este emperador es muy cruel, y si es capaz de hacer lo que le hizo a Juan, puede hacer muchas cosas para intentar desaparecer la iglesia. Entonces él está en esa carga. Y en Patmos yo no tengo la menor duda de que cuando Juan oraba e intercedía, clamaba, quizá lloraba y gemía por la iglesia de Jesucristo que estaba siendo perseguida en ese momento, año 95, año 96. Dentro de este cuadro de aflicción, Juan nos manifiesta el carácter nuevamente. El verdadero siervo, amados míos, el verdadero pastor, el verdadero llamado por Jesucristo a su servicio, el verdadero cristiano que se considera a sí mismo esclavo de Jesucristo, hermanos míos, no es circunstancial su creencia. Es muy importante entender que los verdaderos cristianos no son circunstanciales. Y aquí tenemos datos maravillosos que vamos a ver con detalles como el día del Señor. Vemos entonces el día del Señor. Juan se encuentra en el día del Señor adorando. Es un dato de vital importancia porque una vez más nos brinda otro dato o característica de un siervo del Señor, independientemente de la circunstancia. Él está adorando el día domingo a su Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto es importante. Hermanos, día del Señor es inaugurado, dijéramos así, en la iglesia primitiva para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cualquier cosa. Recuerde que el pueblo judío celebraba la Pascua, periodo de la tarde del viernes, periodo del día del sábado, como fin de semana, celebrando la creación. Se celebraba la grandiosa creación de los 7 días del Señor. Pero ahora es el primer día de la semana, el domingo, el día de la resurrección, y la iglesia de Jesucristo ahora se enfoca en celebrar a su Señor resucitado. Ahora, hay un detalle muy interesante. Día del Señor no es simplemente que dijéramos día como día. Es una expresión en el griego que se llama Kyriake, que significa imperial. Es el día imperial del Señor. El día sellado por el soberano, escogido por el soberano para que reconozcan su resurrección. Por eso los cristianos lo adoramos en domingo. No es un asunto de tradiciones y culturas, amados míos. Todavía hay gente que lamentablemente en su misma ignorancia de la Escritura se pone a decir y a alardear: ay, a Dios se le adora cualquier día, no importa. Tengamos cuidado con lo que decimos. Las Sagradas Escrituras son perfectas y lo que seguimos no es un asunto de tradición o asuntos de culturas religiosas. Es un asunto de ordenanzas, de mandatos y de sellos espirituales celestiales. Y el día imperial de Dios, el día del Señor, sellado por el soberano Señor, es impresionante. Por eso no tiene negociación. Los siervos no tienen negociación. Para nosotros los domingos no es para andar yendo a sacar horas extras del trabajo, no es para ir a andar jugando fútbol o andar haciendo otras cosas sin conectarnos a la importancia de ir a adorar al Señor a su casa con el pueblo, con la congregación, con los redimidos
de Jesucristo. Esto es más delicado de lo que nos imaginamos, porque incluso, amados míos, el solo hecho de en qué lugar tenemos el día del Señor manifiesta nuestra actitud de siervos. Y esto lo vamos a ver precisamente, el por qué Jesús aparece en esa figura y le hace a ver a Juan lo que va a hacer ahora con su iglesia, porque tenemos que ver que a partir de aquí Jesucristo le va a mostrar a Juan que el juicio de las naciones va a comenzar primero por la casa, y Jesucristo primero va a enjuiciar a su iglesia. ¡Caray! Volviendo a la historia, vemos a Juan atribulado, y dentro de su tribulación, en su carácter de siervo, nada le cambia lo que él tiene que hacer para adorar a Dios. Y el día del Señor, el día domingo, él está adorando a su Señor. ¿De qué manera, de qué forma? Quizá derramándose en intercesión por la iglesia perseguida, por su gente, por las congregaciones que él supervisaba y que sabe que está Domiciano haciendo mucho daño, y decir: Jesucristo, ¿cuándo va a pasar algo? Esa aflicción de los pastores, donde a veces suplicamos: Señor, entra al escenario, cambia las cosas. Imagínense el nivel de aflicción de Juan. Es un anciano de 90 años y sigue fiel delante de Jesucristo. ¡Qué nivel de siervo! Y por eso escogido por Dios para cosas como estas con Apocalipsis. Amados míos, es muy importante que veamos la palabra siervo, a qué se está y a quiénes se está refiriendo Jesucristo. Más claro nos va a quedar en el desarrollo precisamente de los versículos del 10 al 20, donde Juan se topa para ver detalladamente esa figura de Jesucristo. Y bien, dentro de la aflicción de Juan, bajo el contexto histórico de lo que está haciendo Domiciano y lo que él ha pasado, las aflicciones, él es un anciano, pero está adorando, se compenetraba tanto en la adoración que el Señor derrama de su espíritu, y ahí está el Espíritu de Dios. Es muy importante que usted vea que en letra mayúscula tenemos en el día del Señor en el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, está llenando. Hay un punto de plenitud, de contemplación de Juan a su Señor, a su Creador, en su actitud de adoración, que el Espíritu Santo, me puedo imaginar volteando con Jesús y diciéndole: está listo, está en su punto de adoración, en su punto de contemplación. Actualmente medio mundo dice que Dios le habla. Hermanos míos, no me lo tome a mal. Es increíble con qué simplismo podemos estar diciendo: oh, Dios me habló, oh, Dios me dijo, oh, Dios aquello. Por favor, veamos que en las Sagradas Escrituras, cuando Dios manifestaba su gloria, cuando Dios hablaba, era en un cuadro majestuoso de adoración y contemplación, junto con reverencia a los siervos a los que Él les hablaba. No voy a olvidar aquella mujer que me dice en una ocasión: sabes que yo soy una mujer que Dios le habla y yo pido confirmación. Y mira, tenía una petición de esta manera, y soy una persona muy brusca para tomar agua. Siempre tomo vaso con agua y se me tira una parte de lo que hay en el vaso. Y esa ocasión pedía confirmación y le dije: Espíritu Santo, permíteme tomar este vaso con agua, y si no se derrama ni una gota, es confirmación de que tú quieres que yo haga esto o haga aquello. Y Raúl, que me bebo el vasito con agua y ni una gota cayó. Oh, Dios confirma, es hermoso. Hermanos, cuidado cuando abaratamos este asunto del Dios me habló, Dios me dijo. Veamos los panoramas bíblicos y el costo que tiene como siervos para que Dios se digne a hablarnos y compartirnos y decirnos cosas. Dentro de las sectas y religiones falsas podemos ver que los profetas falsos decían y declaraban que Dios les había hablado, y Dios no les había hablado. Cuidado con ese ejercicio, práctica de andar diciendo, o mal hábito de andar diciendo
que Dios me habla, Dios habla, Él es soberano, yo ahí no me meto, mi Dios es el que manda, pero cuidado con andar minimizando o andarlo haciendo como algo tan simple el que Dios habla. Juan está en pleno contacto de adoración, Juan está conectado con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios prácticamente le abre la puerta a Jesús. Es hora de hablar con Juan, está en su punto mayor de contemplación, de adoración, y entonces mientras que el anciano está orando, llorando, adorando, no sé en qué punto estaba de la adoración, escucha una voz como de trompeta. Se imagina cómo se habrá sacudido estando solo en esa isla cuando de repente escucha una voz tan fuerte y tan potente como el de una trompeta. Él conocía los sonidos de trompeta, él conocía cuando las trompetas se elevaban en tonos de guerra, en tonos de juicio, y escucha una voz que le da una orden. ¡Uy, agárrese! Los siervos de Dios, cuando escuchamos una orden de Jesús, automáticamente nos tenemos que cuadrar. Los siervos están atentos sobre la voluntad divina. Y es muy importante ver que Juan escucha, hay una reacción, no voltea inmediatamente, escucha la voz, está dirigiendo él y hay una orden para el siervo. Y la palabra preciosa de Dios acercándose a él, Jesucristo, hablando con él. Entonces cuando escucha la voz de Jesucristo, la voz de trompeta, y termina la instrucción de que vas a escribirle a estas 7 iglesias lo que yo te voy a dictar, Juan tranquilamente, después de la orden, comienza a voltear despacito y se topa con un cuadro, amados hermanos, que en un anciano de 90 años todo su metabolismo ha de verse enloquecido en ese momento, y termina contemplando a una persona parada y actuando, caminando entre 7 candeleros de oro encendidos. Pero esta persona brilla tanto que él tiene que cubrir, tiene que tratar de ver con quién está hablando, y ve que tiene cabellos blancos dentro del resplandor y brilla como el sol del mediodía. Amados míos, Malaquías capítulo 4 versículo 1 y 2 cierra el Antiguo Testamento diciendo que nacerá el sol de justicia y despedazará a sus enemigos. Y vemos cómo el apóstol Juan está viendo al sol de justicia en el libro de Apocalipsis, en la Revelación. Es majestuoso, y Juan, en toda la emoción y del temor y del terror que tiene en el momento, Juan está tratando de visualizar quién está hablando con él, y comienza a ver la figura y el corazón le comienza a latir y se comienza a asustar más, porque muy bien está el resplandor, es Jesucristo, es Dios el Padre, es una manifestación angelical, que es lo que tengo frente, pero comienza a darse cuenta que la vestimenta dentro del maravilloso resplandor es una vestimenta sacerdotal. Juan lo ve con la vestimenta de la bata sacerdotal hasta el suelo, y lo ve en el cinto en el pecho, amarrado, ceñido en el pecho. Oh, él sabe que el cinto, cuando se ciñe en la cintura, es cinto de servicio, es de los servidores. Esto pasó con Jesucristo, el servidor, cuando él les dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero ahora Jesús tiene el cinto arriba en el pecho, y esto significa supremacía. Esta era la forma en la que se vestían el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el tabernáculo para la expiación. Y entonces Juan se está topando con esta imagen maravillosa. El sacerdote está de pie, el sumo sacerdote está de pie. Oh, amados, dentro de lo espectacular y lo grandioso, ver la bata blanca de santidad perfecta de Jesucristo, el resplandor por ser Dios, su divinidad, su glorificación es perfecto, pero hay algunas cosas que quizá lo terminaron alterando más en esta visión. Cuando de repente esta persona, él está tratando de ver el rostro, con quién está hablando con él. Cuando de repente este maravilloso ser abre los ojos, y son ojos de fuego.
Y entonces Juan voltea y ve que cuando empieza a andar en medio de las 7 candeleros, tiene en su mano derecha 7 estrellas y tiene pies como de bronce bruñido. Una versión bíblica dice que es como si estuviera hirviendo el bronce en ese momento y está caminando. Él sabe que es una caminada de peso, de ira, es una caminada de enojado, pero está en medio de los 7 candeleros. ¡Qué obra, qué figura tan impresionante! Pero de repente abre la boca a este maravilloso ser y resulta que de la boca comienza a salir una espada gigante, una espada de dos filos. Él conoce esas espadas. La espada romana tenían fama de las espadas de 2 filos, y comienza a ver cómo brota de la boca. Era un cuadro tan fuerte, tan grande, que no pudo más, amados míos. Era tanta la impresión. Los ojos de fuego se combinan con la boca abierta, saliendo la espada. Una mano derecha que significa supremacía, significa poder, dominio, y tiene a las 7 estrellas. Póngale atención a eso. Y los pies de bronce, caminando vestido de sumo sacerdote. No pudo más y simplemente se desmayó a punto de muerte. Pero tenemos una majestuosa actuación de Jesucristo, que déjeme le digo, aunque es una figura simbólica, no deja de tener el peso de lo que va a demostrar con esta figura, y precisamente es manifestar el carácter con el que está escribiendo o dictando el libro de Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Es muy importante ver que es cierto, en la primera parte del capítulo, en la magistral introducción, en la persona de Jesús como el glorificado, ahora le va a marcar a Juan en qué tono, en qué carácter es que va a pasar lo que va a pasar, y en qué papel él está parado, para que comiencen a ver qué va a ser el Cristo glorificado. Y entonces, con ternura, me puedo imaginar, se acerca a Juan y lo toca otra vez con la mano derecha. Son detalles muy importantes. La supremacía, el poder está en la mano derecha. Era la representación en el pueblo judío con la diestra o el lado derecho o la mano derecha. Y entonces ya le dice: no temas, no temas. En otras palabras, lo que le dice Jesús es: yo soy Jesucristo, soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Juan, soy yo. Hermanos, imagínense a Juan viendo nuevamente a su amigo. Imagínense el juego de emociones, casi muerto, impactado, y ver entre los destellos ese rostro. Lo conoce, caray, y con quien se está topando es con Jesucristo, pero ahora Jesucristo glorificado. Es majestuoso esto. Por eso Juan casi se muere. Amados míos, ahora ahí le va un detalle muy importante sobre la palabra siervo en el capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 9, sobre el perfil que nos da de la palabra siervo. ¿Puede usted imaginarse? Juan cae como muerto. Juan, el santo siervo humilde de Dios, cuando ve a su Señor Jesús, cae como muerto. ¿Qué acaso no le pasó lo mismo al gran profeta Isaías, cuando el Señor le concede aquella manifestación gloriosa en el templo e Isaías se declara como un hombre ya muerto, está aterrado, hermanos míos? ¿Qué le pasó a Ezequiel? Cae como muerto ante la manifestación de Dios. ¿Qué le pasó a Daniel? Cae casi como muerto. Daniel dice que se le fueron las fuerzas de los huesos. Se está muriendo porque está viendo la gloria de la presencia de Dios. Impresionante. Pero ahí le va el detalle que me da un poquito de temor, y es el hecho de que si los grandes santos de la Biblia, los siervos de Dios, en esa forma captaron la visión de su amo y Señor. Hermanos, en el versículo 7 del capítulo, cuando nos dice que todo ojo le verá, y los judíos van a llorar y van a arrepentirse, pero todo rebelde, pecador, que se burló de Jesucristo durante toda esta brecha de la era de la gracia, que ha sido mucha,
todo aquel rebelde, todo aquel necio, duro de corazón, que cree que se la sabe de todas, que cree que domina todos los aspectos de su vida sin necesitar de Dios, que él cree que puede manejar a Dios a su antojo y a su manera. No me puedo imaginar de qué manera o de qué nivel va a ser su terror cuando vea que Jesucristo es Dios y vino capítulo 19 a poner orden por fin a todas las cosas aquí en la tierra. Impresionante. Ahora sí, vamos a tratar de conjugar rápidamente los elementos que se presentan ante esta visión que Juan lo tiene casi como muerto. Ahora sí, Juan vas a escribir. Quizá cuando Juan se levantó ya estaba un escritorio ahí, ya estaba todo listo para ponerse a escribir, y Juan se prepara y le está diciendo: pon atención a todo lo que vas a ver. Y Juan no quiere perder ningún detalle. Por eso es importante ver los elementos que se presentan del versículo 10 al versículo 20. Número 1, el primer detalle que Jesús le va a presentar es que, como el juez de la tierra, primero va a enjuiciar a su iglesia. Increíble, amados míos. Va primeramente a enjuiciar a su iglesia. Entonces, en la figura conjugada podemos ver ojos de fuego. Empecemos por ahí. Tenemos a ojos de fuego en el sumo sacerdote. Después veremos la función del sacerdote. Ojos de fuego es la omnividencia de Jesús, el que todo lo ve a profundidad, pero ahora lo está viendo con mucha ira. El fuego es ira. Y podemos recorrer en el Nuevo Testamento. Usted puede recordar cuando Pedro traicionó a Jesús y está con aquella mujer en la fogata y los soldados, y Jesús quizá sentado, golpeado, maltratado, una parte lejana de ellos. Y cuando Pedro comienza a maldecir y canta el gallo, Pedro levanta la cara porque acaba de suceder como Jesús se lo dijo, y sorpresa, se choca, se topa con la mirada. Jesús lo está viendo profundamente. Oh, amados míos, qué cuadro para Pedro, que se tuvo que levantar y se fue a llorar amargamente cuando chocó su mirada con el Cristo que todo lo ve de manera profunda. ¿O qué le parece el cuadro cuando está en el templo y Jesús se acerca y ve a la gente dando ofrendas? Hoy que se la pasan, ahora hay una campaña en contra de los diezmos y las ofrendas, y estar diciéndole a los pastores que somos unos ladrones. Y bueno, después tocaremos este tema en el capítulo 2 posiblemente, donde lamentablemente lo que ha pasado con mucho movimiento pseudopastoral, engañando, timando a la gente, ese es otro tema. Pero tengo a Jesús en el punto donde la gente está ofrendando. Ojo, y mucho cuidado. Jesucristo está viendo, y mucha gente daba mucho. Se acercaba a las arcas del dinero y daban dinero y daban mucha ofrenda. Jesucristo está viendo y la gente está pasando, y no faltaba aquel quizá que quiere ver lo que va a dar y trata de mostrarlo y lo pone. Y entonces de repente aparece una mujer, una anciana, una pobre, y trae dos blanquitas, dos monedas, las de menos valor entre el pueblo judío. Y era lo único que le quedaba. Y la mujer va y lo deposita en el arca del dinero. Y Jesucristo lo está viendo. Y Jesucristo se pone de pie. Y Jesucristo quizá va y toma a la ancianita y le dice: permítame tantito, amada mujer. Y voltea y le dice: a ver, señores, tengo que decirles algo. Muchos de ustedes, o ustedes dieron de lo que les sobra. Esta mujer dio todo lo que tenía. La figura preciosa de ese cuadro nos marca que los siervos de Jesús no viven bajo la confianza de lo que tienen en la mano, sino de la dependencia de la protección de Jesucristo. Y Jesucristo les hace ver, estarán dando y todo. Cuidado, hermanos, porque Cristo también está viendo detalladamente con qué actitud usted ofrenda y aporta para la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, independientemente de problemas que se aparecen en el camino. Él todo lo ve, para allá va el punto, Él todo lo ve a manera profunda. En los ojos de fuego, esos ojos de fuego están viendo a su iglesia. Número 7, tenemos 7 estrellas, 7 candeleros. Pero estamos hablando de la iglesia, pastores, iglesia. Ahorita vamos para allá. La boca, comienza a abrir la boca. Conjuga Juan la figura de los ojos con la boca. Se abre la boca y comienza a salir la espada de 2 filos. Es
una palabra de juicio. La espada que Jesús utilizó para proteger durante la brecha de la gracia a su iglesia, ahora va a ser usada para cortar lo malo de la iglesia. Esto está muy delicado, amados míos. Esto está muy delicado. Mire, la palabra de Dios, obviamente cuando vemos a Jesús abriendo la boca y saliendo esa espada de dos filos, es una espada de juicio. Automáticamente nos lleva el corazón a el hermoso libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante escritura. Él con la palabra precisamente va a comenzar a destruir a esa parte mala de la iglesia. Y para esto, amados míos, es muy importante que veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. El libro de los Hechos capítulo 20 versículo 29 y 30 nos dice claramente el escritor sobre la acción de Jesucristo al sacar esa espada para comenzar a quitar la parte dañada de su iglesia. Vea este versículo, estos dos versículos del libro de los Hechos capítulo 20 versículo 29 y 30, por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El segundo versículo que vamos a mencionar es donde Jesucristo va a demostrar que va a destruir con esa espada también al mismísimo anticristo. Y por favor, lea conmigo, siga en esta lectura de las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y vea cómo claramente nos habla sobre Jesús usando la espada que sale de su boca. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos que Juan comienza a conjugar los elementos, la mirada de fuego de Jesucristo, y comienza a ver la espada que sale de la boca de Dios. Caray, esto comienza a estremecer el cuadro de por qué Jesús va a comenzar el juicio con su iglesia, el andar en los 7 candeleros, otro elemento más, la espada, los ojos de fuego de la omnividencia de Jesucristo, pero tiene los pies de bronce bruñido, bronce como que todavía está hirviendo. Es un caminar de peso, de enojo, de ira. Va a aplastar lo que tenga que aplastar de su iglesia, lo que se ha ensuciado, lo que le han manchado. Oh, amados míos, cuántas congregaciones ya perdieron la gloria de Dios y no les interesa. Cuánta gente está solamente llena de activismo antes que estarse llenando de la presencia de Dios y de buscar su santa voluntad. Cuánta gente está amando más un edificio que la misma esencia de la gloria y la presencia de Dios. Amados míos, si nos vamos a los principios de Jesucristo, cuando Él nos dice claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es la esencia, Él es la belleza de todos los servicios de culto. Puedo tener el templo más lujoso o el más simple o un patio de la casa, nos reunimos la iglesia, lo que embellece ese cuadro es Jesucristo. Igual imagínese cómo comienza a ver Juan el cuadro en Mateo 28:20, que Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está en el templo, pero ahorita vamos a ver las 4 funciones del sumo sacerdote y vamos a entender qué es lo que Jesucristo hace en su iglesia. A veces tan simple que decimos Jesucristo está con nosotros. Creo que muchas congregaciones deberían de temblar cuando dicen aquí está Jesucristo. Deberíamos de temblar, porque Jesucristo no solamente está mirando, supervisando lo que hacemos los pastores, lo que hacemos la iglesia, y entonces es donde Juan conjuga el elemento 7 estrellas en su mano derecha. En la supremacía, en el poder de Dios, tiene la figura del pastor. Atención, pastores.
y vemos que tiene los 7 candeleros de oro que representan la iglesia. Muy bien, eso se lo explica Jesús sin ningún problema en el último versículo 20 del capítulo. 7 candeleros, permítame empezar por ellos. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento tenían lo que era el candelabro, y el candelabro, usted tiene atrás aquí una figura de ella, tiene 7 brazos. Y en el tabernáculo había un candelabro. El candelabro significaba el Shekinah de Dios, la luz propia de Dios entre su pueblo, pero también tenía un grandioso significado. Por ejemplo, esta lámpara se manifestaba que Dios estaba con ellos. Tiene mucha simbología maravillosa. 7 brazos, 3 son 6 número de hombre, y el bracito del medio representa a Jesucristo, el que le da el significado a la vida del hombre. Pero también usted debe recordar que era el símbolo de una lámpara del pueblo de Israel. Dios con el pueblo de Israel, porque había una encomienda para el pueblo judío y era ser la luz de las naciones. Pero lamentablemente el pueblo judío falló, y por eso lo que veíamos en el video anterior, Jerusalén es devastada y el pueblo judío es dispersado después del año 70. Pero entonces la figura de la lámpara, del candelabro de oro, 7 brazos, ahora tenemos 7 candeleros alrededor de Jesús. 7 candeleros que representa ahora la iglesia, el pueblo gentil, nosotros los que no somos judíos. Y representa que Él anda entre la iglesia que está dispersa en el mundo. Y sigue con la misma función. Primero, es valorada en lo más alto de los valores de la tierra. El oro es lo que representa el valor máximo aquí en la tierra. Dios las tiene como lámparas de oro. Nos tiene en lo más alto de lo que nos podemos imaginar en el corazón de Jesucristo. Somos suyos. Tiene una función, están prendidas, tiene el trabajo de iluminar al mundo, que la gente sepa de Jesucristo. Oh, cuánto estamos funcionando como iglesias lumbreras en el mundo. Y Jesucristo está supervisando. Y Jesucristo va a ver qué iglesia está haciendo su función y qué iglesia no está haciendo su función. ¿Qué iglesia va a pagar? ¿Quién no está dando lo que Él está esperando de ellas? ¿Y a quién va a aplaudir? Eso lo vamos a ver detalladamente en un cuadro grande del capítulo 2, en Apocalipsis, a cuadros grandes. Y se va a enfocar las cartas a cada una de las iglesias, donde va a manifestar que son las tendencias o actitudes que van a representar las 7 principales actitudes de la iglesia de Jesús, por la cual va a ser juzgada. Por una parte, para arrancarle la parte mala, y otra parte para bendecirla y aplaudirla. Por eso usted recordará en una paseadita de los parábolas de Jesucristo, cuando hablaba que un día Él va a separar a los corderitos de los cabritos. Un día Él va a separar el trigo de la cizaña. Está hablando de su iglesia, y ahora está parado dando vueltas en su iglesia, que representa 7 candelabros iluminados, y está checándolos, pero ahora con ira, profundamente y con ira, porque lamentablemente en esta época hemos fallado mucho como iglesia de Jesucristo. Pastores, tenemos que entender cuál es el papel que jugamos como siervos de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos fallado mucho en muchas ocasiones, permítame incluirme. Sin embargo, es importante que en este tiempo de encierro, amados míos, no es un asunto de pasividad, es un asunto de trabajar, de analizar nuestra condición delante del Rey de Reyes, a quien le vamos a dar cuenta un día. Es en qué condición está la iglesia. Pastores, lo invito, analicemos la condición de las congregaciones. ¿Qué estamos haciendo en las congregaciones? ¿Qué de lo que hacemos le agrada a Jesús? ¿Qué de lo que hacemos no le agrada a Jesús? ¿Qué estamos permitiendo que Jesús no permite? ¿Qué estamos tolerando que Él no tolera? Está con ojos de fuego, y ya la espada está lista, porque va a cortar lo que no debe estar en su iglesia. Increíble. Pastores, tenemos que tomar nuestro papel, y déjeme hacer un llamado, por favor. Jesucristo, somos pastores porque Jesucristo nos llamó al ministerio. Es hermoso saber este cuadro de las 7 estrellas en la mano. Nos tiene en su mano. Lo digo con toda la alegría, porque soy pastor llamado por Jesucristo.
Nos tiene en la mano. Ese es el lugar en el que nos tiene cerca de Él. Él sabe lo que vivimos los pastores, los peligros que podemos vivir los pastores. Simplemente donde tenemos a Juan en Patmos. Él sabe lo que podemos enfrentar y sufrir, y nos tiene en el hueco de su santa mano. Incluso esta misma figura marca la diferencia: el lugar de la iglesia, la congregación, y el lugar de los pastores. Amados pastores abusados, cuidado cuando usted tiene un concepto menor de sí mismo. Tenga cuidado, porque somos siervos de Jesucristo. Independientemente que la gente nos vea como locos, nos vea como débiles, nos vea como lo que quieran, como incompetentes, como lo que quieran, usted y yo, amado pastor, si usted fue llamado al ministerio, usted está en la mano de Dios. Por eso este asunto de los ministerios son directamente del corazón de Jesús. Hoy mucha gente se está haciendo pastor por muchas u otras razones. No desmerito que haya quien tenga mucha enjundia, mucha alegría, muchos deseos de emprender algo, pero amados míos, el pastorado es un llamamiento de Jesús. Recuerdo, perdóname que lo saque a la mesa, pero recuerdo a un hombre que testificaba tener más de 20 años de pastor, y él dice: a mí nunca me llamó Jesús de pastor. Yo estaba en mi iglesia, la iglesia se queda sin pastor, y viene uno de estos líderes que busca soluciones rápidas y le dice: encárgate por favor de la iglesia mientras que traemos al pastor. Y dice: ahí me dejaron 20 años y ahí se quedó, y ahora es pastor después de 20 años. Amados, el pastorado es algo que viene del corazón de Jesucristo. Él nos llama a ser pastores. No es cualquier persona que quiera ser pastor o al que le dé la gana ser pastor. Él nos tiene en su mano, y tiene la diferencia en la mano a sus pastores y a su iglesia, supervisándola a la congregación. Me llegó un correo de un hermano en Cristo también muy apreciado, y me decía: oremos por los pastores. Permítame mencionar esto. Oremos por los pastores. Y mencionaba la carta, me mandaba la copia de una carta que estuvo circulando de supuestamente un pastor en Brasil que se había quitado la vida en depresión, y antes de morir y de quitarse la vida escribió una carta y dijo las razones. Y mencionaba todas las tribulaciones que un pastor puede pasar en una congregación. Él habla de que la gente no respondía, la gente no se convierte, la gente es rebelde, la gente es dura, no apoya, y dice una lista de actividades que lo decepcionaron, y por eso él se está quitando la vida. Cuidado, le dije a este varón: mi hermano, yo no participo de estas cosas, porque las personas que somos llamados al ministerio, de antemano nos debe quedar bien en claro que desde que fuimos llamados, no fuimos llamados a ser famosos ni a ser aplaudidos, de andar popularizando en medio mundo. Fuimos llamados a servirle a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia. De antemano le dije: usted lee Romanos capítulo 8, y en la parte donde Pablo comienza a hablar sobre el hermoso mensaje de quién nos separará del amor de Cristo, aclara profundamente que cuando llegamos a los pies de Cristo somos contados como ovejas de matadero. De antemano ya Satanás a los pastores ya nos tiene en la lista de los prontos a ejecutar o intento de ejecución por parte de su trono. Yo no juego, yo no le entro a esto de estar orando. No nos tengan lástima, por favor. No estamos pastores para andar dando lástima. Somos servidores de Jesucristo, nos tiene en su poderosa mano, y aunque las circunstancias pintan otra cosa, un Patmos, una soledad, una injusticia de juicio, Jesucristo ahí está para sostenernos de su mano. Entonces es muy importante que entendamos cómo Jesucristo ve la iglesia, y por eso, primero, Él es el dueño, y por eso va a comenzar enjuiciando a su iglesia, arrancando todo lo que está malo, y tiene la espada lista y está muy enojado porque se han permitido muchas cosas, tanto de pastores como de iglesia. Hemos permitido cosas que Él no permitiría. Amados hermanos, es para meditar congregaciones, y lo vamos a ver en el ambiente del capítulo 2, donde Jesús va a hablar abiertamente con su iglesia y va a señalar y va a sentenciar aquellos aspectos que Él no va a estar permitiendo, aunque nosotros tratemos de darle pinturita o cualquier matiz agradable para la gente. Por eso, pastores, no lo olviden, estamos para hacer la voluntad de Dios, no tanto para tener contenta a la gente. Debemos de tener mucho cuidado, así como
solo la iglesia va a ser enjuiciada, nosotros los pastores vamos a ser enjuiciados. Que la gente pueda entender de una vez por todas que no somos perfectos, que cuando somos llamados al pastorado no nos meten en una burbuja de perfección. Sí, pastores, hemos caído, hemos pecado, nos humillamos, suplicamos perdón. Jesucristo nos vuelve a levantar porque somos de Él y estamos en su mano derecha. Pastores amados, no lo olvide. Y si me topo con algún pastor que está en depresión o ha dejado el ministerio, por favor, retome su ministerio. A usted quien los llama es Jesucristo. No es un asunto de credenciales o denominaciones. Es un asunto de obedecer el grandioso llamado del dueño de la iglesia. Levántese, tome su arma y nuevamente dígale: Jesús, aquí está su llamado. Por favor, déjeme llamar la atención sobre un joven llamado al ministerio que estudiamos juntos, y cuando salimos de la escuela, cuando él graduó, tiene una novia de una familia cristiana, y que cuando se iba a casar, la suegra le dijo, era una matriarca, y le dice: no te vas a ir de pastor, porque aquí en la familia no queremos pastores. Señor de mi alma, quién sabe cómo nos ven como Chucky, no sé cómo nos ven, pero bueno, ella no quería pastores en su familia. Y entonces este joven me lo platica y me lo comparte y me dice: sabes, yo no le voy a entrar al pastorado, amo a mi mujer, me voy a casar y pues mis suegros no quieren pastores aquí, pero me ofrecen un trabajo donde voy a andar viajando por el mundo, muchos lugares, voy a ganar buen dinero. Le dije: eso a mí no me lo compartas, eso a mí no me estés diciendo. Eso compárteselo al dueño que te llamó. Eso díselo al dueño de la iglesia llamado Jesucristo. Y eso tú lo vas a arreglar con Él. Amados hermanos, el pastorado no es un juego. El pastorado nos marcó la vida. Con el pastorado tuvimos que dejar muchas cosas para hacer la voluntad de Dios. Pero no debemos olvidar que Jesucristo nos está supervisando. Así que, pastores, levántense. Y hago un llamamiento a todos aquellos que de una u otra manera ya escucharon la voz y el llamamiento de Jesús al pastorado. Por favor, atención, levántense, córranle, porque Jesucristo tiene a los pastores en su mano. Si algo lo está deteniendo para ir a cumplir la gran comisión a nivel pastoral por mandato de Jesús, levántese, muévase rápido, porque Jesucristo lo va a tener en su mano y por algo lo escogió. El cuadro es impresionante. La iglesia va a ser enjuiciada. Y el papel de sacerdote, con esto voy terminando. Es muy importante ver que la figura representa carácter, en qué carácter y en qué tono Jesucristo está dictando el Apocalipsis y de qué manera se va a mover, en qué carácter y en qué tono cuando empiecen los juicios con la iglesia y con el mundo. Pero el traje sacerdotal es de sumo sacerdote. ¿Por qué razón está vestido de esta manera, mi Señor hermoso? Primero, hay 4 funciones que tenía el sacerdote, y ahí usted va a poder ver la conjugación de los elementos: de los ojos de fuego, la boca abierta con espada, los pies de bronce bruñido, y obviamente en su mano las estrellas, y caminando entre los candeleros. En la primera función del sacerdote era de ser intercesor. Y póngale mucha atención a esto. Si alguien que no es cristiano está escuchando esto, póngale mucha atención a esta parte. Si lo amarraron en el sillón para escuchar este video, gracias a Dios, escucha esta última parte ya. Intercesor. El sacerdote intercedía por el pueblo, clamaba a Dios porque Dios perdonara a su pueblo. Jesucristo es nuestro intercesor. Él intercede cada vez que hablamos y pedimos perdón o misericordia o suplicamos de la gracia. Jesucristo intercede por nosotros. Es su papel de sacerdote supremo. Lo ha hecho, lo sigue haciendo, amados míos. Antes de que Él venga, Jesucristo sigue siendo el intercesor de nosotros. La segunda función del sacerdote es que él era un interventor. El sacerdote interviene en los asuntos. Cuando yo le pido perdón a Jesucristo, me derramo en su presencia, suplico misericordia. Jesucristo habla con el Padre y Jesucristo se levanta e interviene para limpiar mis pecados. Él lo manda ángeles a limpiar pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Él interviene en el escenario, así como intervino para proteger a Juan del aceite hirviendo en el caldero. Así Jesucristo intercede en muchos aspectos de la vida de aquellos que creen en Él.
Segundo papel del sacerdote es un interventor. Tercer papel sacerdotal del sumo sacerdote, supervisar. Es lo que hacen los ojos de fuego, la mirada profunda, ver que todo se haga como Dios manda. Él está supervisando a su iglesia y, ojo, nuevamente lo recalco, en estos días de encierro meditemos sobre las congregaciones, amados. Pero el último papel es el papel de juez, de juicio. Él enjuicia. El sumo sacerdote enjuiciaba. ¿Cuál era la situación? Tomaba los elementos y tomaba un juicio, un veredicto. Y es lo que Jesucristo está haciendo. Entonces, Juan está viendo el carácter de Jesús y el primer movimiento de él ante los últimos tiempos. Jesús va a enjuiciar a su iglesia. Es muy importante ver en los papeles de Jesús como sacerdote, ver que actualmente lo sigue haciendo. Bendito mi Señor, el camino a la salvación sigue abierta. Y por algo el escritor sagrado de Hebreos capítulo 4 lo dice de manera majestuosa cuando él habla acerca de, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Del versículo 14 en adelante nos dice de manera hermosa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y abre la puerta de la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sacerdote Jesucristo, que está todavía intercediendo, interviniendo, supervisando y enjuiciando a su iglesia. Tengo la oportunidad de acercarme al trono de la gracia porque Él comprende mi condición de hombre, entiende quizá mis inutilidades, comprende mis debilidades, comprende todo. Él sigue siendo el intercesor, Él sigue siendo el salvador del mundo. Amigo y hermano que me escuchas, si alguna persona está viendo el video y no conoce a Jesucristo, por favor se lo suplico. Si alguien todavía de la iglesia de Cristo no le ha dicho que Jesucristo le ama, hoy se lo digo: Jesucristo lo ama más de lo que usted se imagina. Y lo invito a que se acerque a las Sagradas Escrituras y le pida a Dios, por favor, que lo acerque a alguien que lo instruya y lo pueda compartir paso por paso lo que Jesucristo hizo por usted. Pero conozca a este sumo sacerdote que le tiene toda la gracia y la bendición del perdón para su vida. Todavía está funcionando esto. La brecha de la gracia se está terminando. Y si usted no se activa en su rebelión para buscar de Dios, usted también va a ser enjuiciado. Del capítulo 6 en adelante, usted va a entrar en ese paquete. Es el punto de salvación. Dios nos tiene la paciencia. El sumo sacerdote sigue activo. Este es el capítulo 1 de Apocalipsis en cuadro grande. Que Dios nos ayude a comprender esto majestuoso. Pero no olvidemos algo, amados míos. No lo olvidemos. Dentro de que la brecha de la gracia ya está terminando, los tiempos se están cumpliendo, todo se está acercando. Jesús comienza con su iglesia, pero me da mucho gusto que Jesucristo sigue siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios los bendiga. Pero Él nos salvó por amor de su nombre. Pero Él nos salvó por amor de su nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Declarando quién es Él, hacer notorio su poder. 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 Declarando quién es Él.
Iglesia Génesis. Dios les bendiga.